¿Qué se está haciendo en nuestro país justamente para mejorar la educación, el conocimiento y ser más libres, como lo dice el científico Ginás? Por ejemplo, se va a acabar el programa Serpi lo Paga. ¿Cómo evitar que se sigan robando la plata del PAE, del Programa de Alimentación Escolar en nuestro país? ¿Qué hacer para mejorar la calidad de la educación en Colombia? Pues vamos a hablar de estos temas nada menos y nada más que con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que nos acompaña esta mañana. Ministra. Buenos días, Juan Diego. ¿Cómo Qué estás? Gusto tenerla esta mañana aquí para que pase al tablero usted, ministra. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Ministra, empecemos por una de las principales preocupaciones de los colombianos en este momento. ¿Se va a acabar o no el programa Serpi lo Paga? Bueno, como ha contestado en los distintos medios el señor presidente, el programa se transforma, se fortalece y apunta a cobertura, a mérito y a equidad. Así que total parte de tranquilidad para los jóvenes que nos están escuchando. ¿Y qué es transformarse? Explíqueme qué es transformarse. Transformarse es incluir estrategias que no solamente premian el mérito, que claramente continuarán y podrán elegir entre universidades públicas y privadas, sino también estrategias que vayan a una gratuidad gradual y a un fortalecimiento de la universidad pública. ¿Por qué? Porque uno mejora en educación desde la demanda y desde la oferta. ¿Qué es la demanda? Becas y financiación del acceso. ¿Y qué es la oferta? Acompañar a las universidades a que, por ejemplo, Juan Diego, lleguen con programas a Putumayo, a Bichada, lugares donde no hay oferta de educación. ¿No se puede conservar este programa y al mismo tiempo darle más plata a la universidad pública? Eso vincula la transformación, vincula varias estrategias y vincula además que tenga Juan Diego un modelo financiero sostenible, pagable y que pueda responsablemente seguir cubriendo las cohortes de jóvenes que van a pasar. En estas cuentas significa entonces que tal y como está concebido, el programa Serpi lo Paga, según le entiendo, no es financiable, no es sostenible. Como está concebido, requiere unos ajustes, como lo decía en la entrevista con Yamida Amada en El Tiempo. Estamos pidiendo y teniendo muy buena respuesta de las universidades privadas una corresponsabilidad que ponga el Estado, que también pongan las privadas y que tengamos una oferta pública y privada donde los mejores jóvenes de todo el país puedan acceder. Así que ese es el parte. ¿Y para cuándo? Las pruebas salen el 20 de octubre y ese día el señor presidente, ya con presupuesto aprobado, le estará contando al país todos los jóvenes que podrán ser beneficiados con esta estrategia. Hoy por hoy, según los indicadores, si a un joven se le pregunta qué universidad prefiere, una pública y una privada, la gran mayoría se inclina por la privada. ¿Cómo equilibrar mejor o balancear mejor eso? Bueno, yo creo que hay una labor bien importante también de comunicación. Si tú miras, Juan Diego, de las 32 universidades públicas, 16 tienen acreditación de alta calidad. Tienen programas que per se son muy buenos y muy bien recibidos, tanto por el mercado como por la sociedad en general. Así que yo creo que habrá que seguir trabajando por valorar lo público y lo privado del sistema colombiano y hay un trabajo muy importante de esas universidades. Sí. Numeral Educación al Tablero, le estamos preguntando también a nuestros televidentes a través de las redes sociales y hay participación, por supuesto, a esta hora de algunos de ellos. Por ejemplo, este trino, ministra, dice: ¿qué estrategia va a realizar su gobierno para reducir la brecha en la calidad de la educación entre lo público y lo privado que tiene relación con esto que estamos manejando? Muy bien, muy buena la pregunta del televidente. Justamente, Juan Diego, a través de un fondo, de unos recursos para el mejoramiento de la educación pública, vamos a ir cerrando brechas. Y cuando hablamos de mejoramiento estamos hablando de infraestructura, de laboratorios, de todo el recurso docente. Ese punto que él toca casi que es clave, Juan Diego, para lo que usted me preguntaba de cómo cerrar esta diferencia. Exacto, la brecha. La Digamos brecha. que el Serpi lo Paga ha disminuido en algo esa inequidad. Mira, yo creo que el Serpi lo Paga ha reconocido talentos, les ha abierto puertas en universidades de primer nivel, públicas y privadas. Queremos que esto siga pasando, que también haya un papel más importante de la pública allí, pero que sea elección del joven. Y que en paralelo logremos llegar con nuevos programas a otras regiones del país y logremos ir avanzando, como lo ha dicho el presidente desde la campaña, en gratuidad gradualmente en la universidad pública. Claro, pero si decimos que solo 16 universidades de las 32 estatales son de alta calidad, hay un déficit ahí también grande. Hay un salto importante, antes eran mucho menos las universidades públicas acreditadas, hoy tener 16 es el 50% y seguiremos trabajando en ello, igual que si usted mira pues el porcentaje de privadas, más o menos mirando todas las instituciones del sistema, el 46% de acreditadas son públicas y el 54% son privadas, así que estamos llegando como a un equilibrio allí. Sí, la OCDE, que es el llamado Club de los Países Desarrollados y Ricos, al que quiere ingresar Colombia, ha planteado una serie de recomendaciones para el gobierno colombiano a través de un informe del 2016, donde dice que tienen que disminuir muchísimo la brecha entre ricos y pobres para acceder a la educación pública, a la educación superior. Por ejemplo, en Brasil, dicen ellos, se invierten casi 17 millones de pesos colombianos
por estudiante, mientras que, bueno, en Chile está de segundo, Argentina de tercero, mientras que en Colombia es el último, dice la OCDE. Inclusive estamos muy mal. ¿Es así el panorama? Mire, Juan Diego, estos valores se dividen si usted habla de preescolar y básica y si usted habla de educación superior. Si usted habla de preescolar y básica y estamos pensando en un niño con jornada única, está alrededor de 5.300.000 el valor de atención anual niño. Si usted habla de doble jornada, está alrededor de 3 millones. Y si usted se refiere a educación superior, hay un promedio de 9 millones de pesos. Evidentemente, a lo que la OCDE se refiere es a reformas innegables que tiene que hacer este país del Sistema General de Participaciones para actualizar todo lo que la agenda educativa hoy tiene, alimentación escolar, jornada única, etcétera. Entonces, hay un reto. Hay un reto también en primera infancia, que esta cifra no lo refleja, y es tener recursos sostenibles para la primera infancia. Y en educación superior, que es el promedio que más se ajusta al valor que usted tiene acá, pues hay que seguir integrando recursos para universidades públicas y privadas que permitan no solamente que el valor por joven se acerque a lo que dice la OCDE, sino que la cobertura también se incremente. ¿De cuánto es el presupuesto nacional para invertir en educación? Bueno, global, hablemos primero del global, en educación. ¿Cuánto le toca al gobierno nacional meterse la mano al drill para invertir? El global, para si usted suma Sistema General de Participaciones, pensiones y aportes de universidades, está cerca de 36 billones de pesos. 36 billones de pesos. Sí, señor. Redondeando, claro. Redondeando. Y si usted mira lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, de inversión solamente es 3.9 billones. De estos 36 billones, solo 3.9 billones. Es inversión. ¿Inversión en? Inversión en educación, obviamente, porque los 36 billones están orientados a Sistema General de Participaciones, que son nuestros maestros, también todo el pago pensional de nuestros maestros y los aportes a las universidades públicas. Todo eso suma los 36 billones. Es decir, en inversión se va un poco más del 10%. Es el sector que tiene más inversión actualmente en el presupuesto. Veamos a esta hora, ministra, qué dicen nuestros televidentes también sobre la pregunta que hemos formulado desde muy temprano. Porque mire, ministra, preguntamos esto, ¿se siente usted académicamente bien preparado? Bueno, ya los indicadores han variado. Van 2.500 votos y el 74% dice no, el 26% dice sí. Es decir, 7 de cada 10 de los que están opinando dice sentirse mal preparado académicamente. Bueno, yo creo que eso es un reto enorme como país, como lo decía el doctor Ginás recientemente, tenemos que introducir muchos cambios para que la educación no sea memorística. Cuando usted habla, como él lo menciona, educación en contexto, habla que uno tenga las competencias para adaptarse, aprender, actualizarse en tecnología, tener un segundo idioma. Supongo que los colombianos obviamente se están refiriendo a esas ganas de que esas competencias estén de primer nivel para que el mercado laboral las reconozca. Claro, veamos ahora otro de los grandes temas y retos suyos como ministra de Educación. Tiene que ver, bueno, es el tema, ¿no?, de la gente que entra a estudiar desde la primaria, desde la secundaria. Muestra este informe de la OCDE que todavía son muy pocos. Sí, con algunos ajustes a estos datos del informe, Juan Diego, porque justamente teníamos un cálculo la semana pasada sobre la mesa, ahora que estamos en todo el proceso de transformación del programa Pilo Paga, y revisábamos que hoy usted tiene más o menos 2.280.000 estudiantes en las universidades colombianas, públicas y privadas. De estos, 777.000 son públicos. Y de estos, pues usted tiene que el 60% es estratos 1 y 2. ¿Por qué le hago solo esa aclaración? Porque acá solo dice que el 9% de las personas de más escasos recursos acceden a la educación superior. Pero mire, es que pasa un fenómeno, ministra. Uno investiga, habla con unos, habla con los otros, y cada uno le presenta unas cifras diferentes. Y uno queda medio loco, no sabe a quién creerle. De acuerdo, eso depende sobre el total que usted lo calcula, pero esta cifra que le estoy dando se la reporto con cada uno de los estudiantes, su CISBEN, o sea, su nivel socioeconómico, o si lo vamos a mirar por estratos, y el sistema de información de matrículas para educación superior. Así que, digamos, estamos hablando de un dato formal en el sistema de matrículas que le deja ver que el 60% de los estudiantes de las universidades públicas colombianas es estratos 1 y 2. Y mucho trabajo que hacer allí, no solo Mineducación, sino trabajar con el Departamento de la Prosperidad Social para acompañar a estos jóvenes y estas familias. Veamos otra participación, inquietud de nuestros televidentes. Nelson Moncayo dice, buenos días, ministra, ¿podría hablar acerca de los cambios que se realizarán en la evaluación docente? ¿No va más el video? Bueno, qué bueno que el televidente lo pregunta y tengo, Juan Diego, la oportunidad de aclarar en este medio.
Lo que mencionaba en el foro de Semana Educación son dos noticias. La primera de ellas, que volvían las pruebas a los estudiantes a ver tercero, quinto y noveno. Si usted recuerda, Juan Diego, este año, por falta de recursos, decidieron no hacer más evaluaciones. Entonces, esa es la primera noticia, vuelven. Y la segunda era darles un parte de tranquilidad a los maestros, que estábamos haciendo todos los análisis, y también lo escucharemos en el diálogo que tenemos con FECODE, de cómo lograr una evaluación que estaba pendiente, que no se hizo el año pasado, ni se ha hecho, que es la evaluación diagnóstico formativa de los maestros, poderla hacer. El maestro me pregunta si será solamente el video, se va a reevaluar. Le puedo decir que estamos poniendo sobre la mesa qué se aprendió con el proceso del video que comienza desde el año 2015 en Colombia y qué otros ingredientes de la formulación misma que se acordó con los maestros de la evaluación podemos fortalecer. Así que vuelven las pruebas para los niños, estaremos anunciando esto hacia mediados de octubre, y con los maestros estamos en esta mesa de trabajo para definir cómo será la evaluación, pero la tranquilidad es que haremos la evaluación. Usted sabe que esta es clave para todos los procesos de ascenso de los maestros. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo van las negociaciones con FECODE? Porque, bueno, tuvimos una primera... que les incumplen. Tuvimos una primera mesa el 31 de agosto con toda la mesa, los directivos de FECODE, y la idea mía allí era poner sobre agenda qué temas eran los principales a trabajar. Estábamos pendientes de que se dieran las elecciones de los directivos de FECODE, fueron el viernes pasado, y ya cuando estén nombrados, pues nos sentaremos a trabajar, como mencionaba ayer en el artículo del Tiempo, sobre varios temas: evaluación diagnóstico formativa, garantizarles que se les cumplan todas las erogaciones salariales que han sido pactados, todos los retos que tenemos en materia de salud y prestaciones, etcétera. Hay una agenda importante para cumplirle a los maestros lo que se ha venido pactando en los últimos años. El otro punto que inclusive ustedes ya, digamos, presentaron ante el país con la estrategia que se viene diseñando es para atacar el problema de la corrupción en los programas de alimentación escolar, en el PAE. Bueno, estos son datos de la Fiscalía, capturados 140.000 millones, aun cuando el global es mucho mayor según la Contraloría. Y esto es lo que ustedes están planteando, un frente común para combatir los corruptos. Yo quiero hacerle una pregunta antes de que usted me explique eso. ¿Cómo es posible que en Colombia sepamos quiénes se le roban la plata a los niños de este país a través de estos contratos del PAE? Los tengamos plenamente identificados y aún así sigamos dando contratos a ellos. Bueno, dos puntos, Juan Diego. Primero de ellos, contarle a los colombianos que hasta que no se inhabilite jurídicamente una firma, ella no deja de presentarse. Entonces, vamos a hacer todo lo posible desde la ley del plan y desde otros desarrollos normativos como el contrato tipo, para que hayan reformas en la ley que contemplen que se inhabiliten con las evidencias del caso y el debido proceso, pero mucho más rápido, porque como usted dice, ocurre que hay una sanción, por ejemplo, una multa a una empresa, la empresa la paga y puede volverse a presentar. Entonces creo que hay un reto jurídico que lo vamos a trabajar con Presidencia en el plan de desarrollo, de poner, digamos, unos términos al proceso de investigación y al tema de las evidencias respectivas para que usted los pueda inhabilitar y dar señales a la sociedad de estos procesos que viene haciendo Contraloría y Fiscalía. Eso podría tardar mucho, ministra, perdóneme que la interrumpa, eso puede tardar mucho porque eso implicaría sacar nuevas leyes, cambiar, hacer reformas, y mientras todo eso ocurre, si no, llegan a los usted nuevos se le contratistas. devuelve la demanda de los señores porque usted les violó el debido proceso. Eso es un poco lo que hay en la ley colombiana. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En lo que le mencioné. Y el otro frente donde tenemos que trabajar es documentar muy bien en cada entidad territorial cuáles son esas fallas. ¿Por qué se lo cuento? Caso Bogotá, en el que yo estuve a cargo de la Secretaría. Al tener información niño a niño con costos de los alimentos, yo pude, trabajando de la mano con Colombia Compra, entregar por primera vez a la SIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio, las pruebas de que había un proceso de colusión, cartelización en las frutas. La Superintendencia de Industria y Comercio lo denunció. Exactamente, y hay un grupo élite trabajando en la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces necesitamos mucha información de parte de las entidades territoriales para que a tiempo se puedan dar estas sanciones y se inhabiliten, que es lo que usted, yo y todos los colombianos queremos. Queremos, porque siguen y siguen en ese carrusel, ministra. Totalmente. Hablemos un poco de esto. Entonces, rutas de acompañamiento, menús, minutas. Bueno, la semana pasada con el presidente Duque teníamos la oportunidad de estar fiscal, procurador, defensor del pueblo, fiscalía, contándole a los colombianos que íbamos a hacer un modelo de alianza con 15 entidades. Sí. ¿Por qué con 15 entidades? Porque hay que mejorar en temas de salud, porque vamos a tener el acompañamiento del SENA, los recursos que nos dio Hacienda, bueno, en fin, no me detengo allí y me detengo sobre la meta. Vamos a pasar este año, del 2018 al 2019, de 5.3 millones de niños a 5.6.
y lo mejor, Juan Diego, 180 días de la jornada escolar. Ojalá. ¿Por qué? Antes solo se daban o 90 o 140 días en promedio. Se aumentan los días en los que se les va a dar alimentación escolar. Exactamente. ¿Y cómo se hace? A través de un presupuesto, está en discusión en este momento en Hacienda, pero que tiene un incremento del 48% de los recursos de inversión. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión, ministra, vuela y pues se nos quedan muchos temas pendientes. En todo caso, le agradezco muchísimo el que haya venido a echar lápiz, a pasar al tablero para hablar de este tema. Somos tendencia hasta ahora en las redes sociales. Ministra, muchísimas gracias. ¿Puedo cerrar con una frase que puede sonar fea? Por todo esto de los contratistas y demás. Como usted guste. Y un agradecimiento a usted y a todos los televidentes. Es que le queda a uno la sensación de que ser pillo sí paga. Cuando uno ve que los contratistas corruptos siguen y siguen y siguen. Vamos a trabajar, Juan, y toda la colaboración de la ciudadanía, las denuncias a tiempo, porque la alimentación de los niños y la plata de los niños en Colombia debe ser sagrada. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros aquí en el Tablero Caracol.